Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día jueves 20 de octubre del año 2022. Recuerde que estamos transmitiendo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y también del canal de televisión de nuestra casa de estudios UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital www.chiletv.cl en internet. Como cada jueves a esta hora de la mañana estamos en contacto con nuestros amigas y amigos de Fundación Sol. En este día saludamos al economista Gonzalo Durán, con quien vamos a hablar del nuevo estudio hecho por la Fundación que se titula Tiempo robado, pobreza de tiempo, productividad y acumulación capitalista. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros acá en la radio. Hola Claudio, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, queremos conversar respecto de este estudio que está ahí recién salido del horno, elaborado por ustedes en la Fundación. Cuéntanos en qué consiste a grandes rasgos y también qué buscaban descifrar o cuáles eran los objetivos al momento de plantearlo. Bueno, este estudio surge en el contexto de la discusión por la reducción en la jornada laboral semanal, las horas de trabajo, el proyecto de 40 horas del gobierno. Y nuestro objetivo en el estudio era estimar cuál es lo que pasaba con esta medida de la reducción de las horas semanales en lo que se llama la pobreza de tiempo. Para entender qué significa este concepto, bueno, hacer un ejercicio que seguramente quienes nos escuchan lo podrán entender rápidamente. En Chile, la mayoría de la gente se despierta, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, luego viene un aseo rápido y el desayuno, que puede tomar una hora las dos cosas. Después viene una hora para ir al trabajo, a las 8:30 estamos entrando, ¿no es cierto?, a los centros de trabajo y comienza la jornada laboral. Luego eso se puede extender fácilmente hasta las 6:30 de la tarde, otra hora más para volver a la casa, 7:30, y luego comienza una segunda jornada laboral, solamente que es no remunerada, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidado en el hogar, que puede consumir bastantes horas, ¿no es cierto?, de lo que queda del día. El punto es que finalmente lo que nos sitúa esto en un escenario en el cual la mayor parte de las horas del día están destinadas a la producción y a la reproducción del capital. Y en ese sentido pone una situación que es bastante crítica para los hogares. La mayor parte, ¿no es cierto?, de estos hogares, en esta simulación rápida que estamos haciendo, se encuentran en una situación donde no tiene horas, por ejemplo, para el ocio, no tiene horas para participar de las discusiones políticas. Y eso hoy en día es una situación bastante extendida. Hablamos de que prácticamente el 44% de las trabajadoras y trabajadores se encuentran en una situación de pobreza de tiempo. Y en el estudio lo que hicimos fue ver qué pasaba cuando se disminuía, ¿no es cierto?, la jornada de 45 a 40 en ese escenario simulado. Y bueno, la realidad es que al hacer ese ejercicio, si bien la pobreza de tiempo disminuye, todavía nos encontramos en una situación crítica en el cual, por ejemplo, prácticamente el 50% de las mujeres trabajadoras siguen estando en pobreza de tiempo. Entonces, sin duda, esto es algo que tiene que abrir el debate en relación, por ejemplo, a lo que significa el valor de la fuerza de trabajo y por qué tenemos que trabajar tantas horas, por ejemplo, dado lo contenido que están los salarios en nuestro país y también, obviamente, una discusión de fondo en relación al sistema de cuidados que existe hoy en día en Chile. Ujú. Perdón, Gonzalo, bueno, dentro de la discusión que se está dando respecto de esta reducción de la jornada laboral, hay, bueno, una gradualidad que se buscaría establecer supuestamente para no generar impactos muy significativos dentro de estas mismas empresas, pero esta gradualidad es general, incluyendo incluso a las grandes empresas. ¿Qué podríamos decir respecto de esto, tomando en cuenta que uno pudiese pensar a priori que a lo mejor una empresa gigante o transnacional o de un tamaño que le permita resistir este cambio no debiese ser tan justificado que también se tengan que adecuar esta gradualidad? Sí, bueno, esa es primero hay que explicar que es una indicación que incorporó el propio gobierno, probablemente a partir del lobby empresarial que hace la CPC.
¿no es cierto?, en relación a este tema de la gradualidad y la flexibilidad. Eh, en el proyecto original, de hecho, cuando sale despachado de la Cámara de Diputados, había una diferenciación entre empresas de menor tamaño y las empresas grandes. Entonces, aquí parece incomprensible que se proponga esta concesión sobre todo al gran capital, al gran empresariado. Eh, Hay que recordar que en Chile, sobre todo el tema de las grandes empresas, tienen un amplio margen, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, reemplazar trabajadores o trabajadoras con experiencia, los podrían reemplazar por trabajadores y trabajadoras que están recién entrando al mundo del trabajo. En esta gradualidad que se les pone a todos por igual y para las grandes empresas la jornada de 40 horas iría recién al quinto año, y en ese periodo pueden hacer múltiples ajustes, como lo que decía, también está el tema de las jornadas parciales, en una indicación que se acaba de ingresar el día 18 de octubre, la derecha, los senadores de derecha, establecen de que la jornada parcial, que en un comienzo se pretendía bajar de 30 a 27 horas, ahora ellos plantean que debería quedar en 30 horas. Y eso también entonces le da una válvula de escape, ¿no es cierto? Sobre todo al gran empresariado, como para reemplazar trabajadores de tiempo completo por trabajadores de tiempo parcial. Y eso sin duda significaría una reducción en los estándares de vida y es una especie de reducción de jornada, pero precarizando las condiciones de trabajo que de por sí ya son bastante precarias. Ujú. Gonzalo, hablemos un poco respecto de este aumento de la productividad y también la precarización laboral que se ha visto con el tiempo, porque efectivamente durante las últimas décadas se ha permitido que los trabajadores y trabajadoras sean capaces de producir la misma cantidad de mercancía en cada vez menor tiempo, pero esto no se ha traducido en mejoras significativas para los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esto y cómo se podría cambiar? Sí, ahí es importante, por ejemplo, referirse a dos conceptos que aparecen en el debate más académico, pero es bueno ponerlos también a discusión más popular. Estamos hablando del concepto, por ejemplo, de empobrecimiento relativo y empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio muy simple de comparar cómo era la distribución de ingresos en el año 72 versus la distribución de ingresos en el año 2014, entendiendo la distribución como la parte que se la apropia, por ejemplo, el capital y la parte que quedan los trabajadores, hacia el 72 prácticamente el 61% de los ingresos estaba en manos de las trabajadoras y trabajadores, 61%. Y ya hacia el 2014, ese porcentaje se reduce aproximadamente a un 40%. O sea, ahí tenemos un empobrecimiento relativo, es decir, la clase trabajadora se empobrece mientras eh, la clase capitalista, vale decir, los dueños y dueñas de empresa, aumentan, ¿no es cierto?, la participación sobre la torta. Ahí tenemos ese empobrecimiento relativo. Y por otro lado tenemos la figura del empobrecimiento absoluto, en el sentido de cuando revisamos, por ejemplo, las cifras salariales en Chile, a pesar de que la productividad del trabajo, medida, por ejemplo, en horas de trabajo, ha aumentado de manera persistente durante los últimos 30 años, eh, quizá ha aumentado cada vez a ritmos más menores, pero sigue aumentando. Hoy en día tenemos salarios que están bastante contenidos. La mitad de las trabajadoras y trabajadores ganan menos de 458.000 pesos líquidos, que alcanzan, todos sabemos, para muy pocas cosas. Y esa cifra incluso es menor a la que habría en el año 2017 si ajustamos, ¿no es cierto?, por el efecto del alza de precio. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un empobrecimiento también absoluto que podríamos hablar de la clase trabajadora. Para situarlo muy sencillamente, si nosotros consideráramos una jornada laboral de 8 horas al día, de las 8 horas que trabajamos, prácticamente 3 son usadas para pagar nuestros salarios y el resto de las horas, las 5 restantes, se utilizan íntegramente para financiar las ganancias del empresariado. Eh, es decir, si la jornada parte a las 8:30 de la mañana, cuando el reloj marque las 11:30, ya los salarios están financiados.
y luego de ahí para adelante es pura ganancia para el empresario. Entonces, ante tu pregunta de cómo se hace para finalmente contrarrestar esta situación, nosotros en Fundación Sol lo hemos venido planteando hace bastante tiempo. Esto tiene que ir de la mano con una estrategia de fortalecimiento de la actividad sindical y de la negociación colectiva, en particular lo que significa la negociación colectiva por rama de actividad económica. Estas no son recetas que uno invente, ¿no es cierto?, sino que está probado. La evidencia internacional indica que en el fondo cuando se negocia por rama de actividad económica, cuando los sindicatos tienen poder, la distribución de ingresos mejora. Y eso es algo que se está pidiendo hace mucho tiempo, desde las calles, con lo que pasó el 18 de octubre, con la revuelta, y al parecer ahí la lectura todavía sigue siendo incompleta por nuestra élite política, porque todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y las indicaciones de la negociación colectiva por rama todavía siguen pendientes. A nuestro modo de ver, eso debió haber sido uno de los primeros, debería haber sido la punta de lanza de un programa de transformaciones si de verdad se quería combatir la desigualdad rampante que existe, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ujú. Dentro de la propuesta de nueva constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, habían aspectos donde se apuntaban a cambios precisamente en esta materia. Y si bien no fue parte del debate público, o por lo menos por parte de quienes en el fondo empujaron la opción del rechazo, se sabía que en el fondo estos aspectos, sobre todo en el mundo empresarial, no habían gustado para nada, tomando en cuenta lo que planteaba y los cambios que pudiesen haber. Pensando a futuro, tomando en cuenta que todavía hay una discusión constituyente pendiente y también un gobierno que tiene todavía unos años por delante, lo que se establecía ahí puede ser un punto de partida respecto de cómo ir avanzando precisamente estos cambios. Yo creo que sin duda hay que defender el capítulo sindical que se establecía en la discusión constituyente. Se habilitaba, simplemente se recuperaba y se ponían los estándares mínimos que plantea la propia Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que sean los propios actores, las trabajadoras, los trabajadores, quienes decidan, ¿no es cierto?, en qué nivel van a llevar a cabo la negociación colectiva. Eso sucede en muchas partes del mundo. En Chile eso fue bloqueado, ¿no es cierto?, en el año 1979 con el famoso plan laboral de José Piñera, el hermano del expresidente, cuando fue ministro del Trabajo, y luego nunca se logró desbloquear. Eh, pero esa es una condición totalmente necesaria para seguir avanzando. Es lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay prácticamente el 95% de las y los trabajadores negocian contratos colectivos y Uruguay es el país de la región donde la desigualdad de ingresos es la más baja. Y no es coincidencia, tiene que ver precisamente por cómo se organiza, ¿no es cierto?, la situación de la negociación colectiva. Y eso también, si lo queremos llevar a otras latitudes, lo podemos ver en la mayor parte de los países de Europa, donde se negocia colectivamente a gran escala, sistemas inclusivos por rama de actividad, o si queremos hablar también de los países nórdicos, donde también sucede eso. Entonces, ponerse ahí una venda en los ojos y no querer ver esa realidad es simplemente perpetuar estas desigualdades históricas y tratar de resolver todo esto a través de bonos, a través de transferencias y reducir la desigualdad de ese modo, finalmente no va a generar las transformaciones que tanto se exigieron el 18 de octubre. Ujú. Por último, y a modo de resumen, de conclusión, Gonzalo, partiendo de la base del estudio que ustedes realizaron y lo que hemos conversado respecto de la discusión en torno a este proyecto de reducción de jornada laboral, bajo las actuales condiciones en las cuales se encuentra el mundo del trabajo chileno y lo que plantea esta iniciativa, si es que esto finalmente prospera, se correría el riesgo que incluso pudiese ser hasta perjudicial para los trabajadores. Eso, claro, va a depender mucho de cuál sea la reacción, ¿no es cierto?, del empresariado, pero eso al final transforma esto en una medida voluntarista, porque al final como que el empresariado puede aquí mover algunas perillas, ¿no es cierto?, y finalmente
tratar de anular el impacto positivo que podría tener la reducción en la jornada de trabajo. Y por lo tanto, a nuestro modo de ver, esta discusión, que entre paréntesis ahora entraron indicaciones, lo más probable es que esto se va a dilatar un tiempo. En esta discusión debería estar mucho más presente la arista sindical, la arista de la negociación colectiva y cómo la reducción de la jornada de trabajo también tiene que ver finalmente con esa dimensión y con ese tipo de análisis. Pensemos en Alemania, por ejemplo, en los sindicatos, cuando reducen la jornada de trabajo, lo hacen a través de la negociación colectiva por sector económico. Tenemos el caso de los metalúrgicos, que lograron una reducción a una jornada de 28 horas. Pero eso lo logran a través de los sindicatos. Entonces, cuando el empresariado dice, necesitamos más flexibilidad, bueno, la flexibilidad te la da el hecho de tener sindicatos poderosos y lograr esa negociación a nivel de la rama. Ahí se puede hablar de flexibilidad, pero si tú estás hablando de un modelo como el chileno, esa flexibilidad finalmente es pura precarización. Entonces aquí el riesgo se corre y por lo tanto nuestra advertencia es que podamos llevar esta discusión también al campo, ¿no es cierto?, de las relaciones laborales, sindicatos y también, muy importante, al sistema de cuidados y qué es lo que significa eso en términos, por ejemplo, una discusión sobre ingresos básicos que se podría dar. Bueno, Gonzalo, agradecerte a ti y a todo el equipo de la Fundación por siempre estar dispuestos a conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras de estos temas. Por cierto, también este estudio que estamos ahí presentando durante esta jornada, Tiempo robado, pobreza de tiempo, productividad y acumulación capitalista, también va a estar pronto a disposición de todos quienes desean revisarlo con mayor calma y profundidad en la página web de la Fundación www.fundacionsol.cl. Así que, Gonzalo, muchas gracias nuevamente y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Claudio. Buena jornada. Adiós. Ahí está entonces el economista Gonzalo Durán, parte del equipo de Fundación Sol, conversando con nosotros respecto de este estudio, a propósito también del proyecto de rebaja de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. Así que vamos a estar, por cierto, profundizando en este tema dentro de las próximas ediciones de Radio Análisis y, por supuesto, también con la compañía y ayuda de nuestros amigos y amigas de Fundación Solo. Un par de informaciones antes de despedir esta primera edición de Radio Análisis. La primera de ellas proviene desde Metro de Santiago porque se encuentra parcialmente suspendido el servicio de metro a esta hora de la mañana. Sabemos que precisamente es a esta hora en la cual se producen la mayor cantidad de viajes y hay un corte en el servicio, por lo tanto estaría funcionando solo entre estación Dominicos y Los Héroes. Esto por una persona que lamentablemente cayó a las vías. Se encuentra cerrado el servicio entre las estaciones de San Pablo y Los Héroes. Eso sí, la combinación de Los Héroes con línea 2 continúa funcionando. Lo que pasa es que los trenes, los ferrocarriles finalmente no se dirigen más hacia el poniente. Metro detalló que las estaciones que se encuentran sin servicio son San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, Unión Latinoamericana y también República. Además, advirtió a los pasajeros que si viajas en línea 2 y vas a combinar en Los Héroes hacia línea 1, solo podrás viajar en dirección hacia los dominicos. En superficie se han reforzado los recorridos de las líneas 412, 106, I09, 401, 405, también 418, 419, 421, 23, 424, 510, 516 y 210. Además, se extendió hasta Los Héroes los recorridos de las líneas J13 e I14. Eso de acuerdo a lo que informa a esta hora de la mañana entonces Metro de Santiago a través de sus diferentes redes sociales. Y una información además de último minuto que proviene desde Gran Bretaña a nivel internacional. Liz Truss acaba de renunciar como primer ministro británica, una información que ya ha sido confirmada por diversos medios en ese país. También ha dado una conferencia de prensa ahí a las afueras de Downing Street, la ahora ex primer ministro que recordemos había asumido
hace poco más de un mes en reemplazo de Boris Johnson, pero la compleja situación política que de hecho conversamos durante esta mañana con Juanita al comienzo de la edición de Radioanálisis termina por obligarla a dimitir. Y otra información también de carácter nacional habla del descubrimiento de un artefacto explosivo al interior de un edificio donde operan empresas del grupo Angelini, esto en la comuna de Las Condes, específicamente en el Golf 150, donde hay oficinas de empresas Copec, Arauco y Horizon. Tuvo que concurrir personal del GOPE ante una denuncia de un artefacto de dudosa procedencia. Se revisó y se confirmó que dentro de él había un artefacto explosivo que no alcanzó a detonar. Esta información fue confirmada por la ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista que tuvo con Radio Bio Bio. Así que también vamos a estar profundizando de aquello durante esta mañana en nuestro diario electrónico y, por supuesto, en la segunda edición de Radio Análisis. Nos vamos, gracias a todos quienes nos acompañaron durante esta mañana, gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González. Siga en compañía de la 102.5 FM, ya llega Antonella Esteves y Semáforo, y también continúe junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó